Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Saraí Villafuerte, directora general de SINRE, y esta semana les tenemos a Patricia Curiel, terapeuta infantil, con el tema de síndrome de Down, estrategias específicas de aprendizaje y socialización. Muchas gracias, Patti, por tu participación, por abrirte a este espacio, y bueno, te cedo la palabra completamente para que nos des tu charla. Muchísimas gracias, Araí. Muchas gracias a Sinre Morelos por este espacio tan enriquecedor para conversar, pues, de estos temas que son tan importantes para quienes trabajamos con niños y trabajamos en la diversidad, ya sea como terapeutas, como docentes e incluso como papás y mamás, ¿no? Que es tan necesario ir actualizándonos en todos estos temas. Muchas gracias. Pues aprovecho para hacer una breve presentación mía. Yo soy Patricia Curiel, soy terapeuta infantil, soy licenciada en educación especial, especialista en discapacidad intelectual. Tengo algunos diferentes diplomados en inclusión educativa y en psicología educativa. Trabajo mucho la parte de lengua de señas mexicana y tengo la maestría en psicología, y eso, bueno, me ha permitido estar en diferentes espacios, aprendiendo muchísimo de cada persona, de cada especialista y muchísimo de cada alumno, de cada consultante, de cada familia. Y bueno, pues el día de hoy la intención es poder compartirles algunas estrategias, algunas herramientas que nos han venido siendo útiles en el tiempo que hemos trabajado con precisamente chicos, chicas, niños, niñas con síndrome de Down. Entonces, bueno, pues esperamos que esta información les pueda ser muy útil y vamos a entrar de lleno. A mí me gusta iniciar con una frase de un profesional que admiro profundamente y que quizá muchos de ustedes ya lo conocen, y que se llama Pablo Pineda. Vamos a ver en la siguiente diapositiva una frase que a mí me encanta de él. Él da muchas conferencias, da muchos talleres, tiene mucho trabajo, incluso a nivel cinematográfico, ha grabado muchas películas. Pero que, pues, algo que le distingue es que fue el primer europeo en recibir un título universitario con síndrome de Down. Entonces, hay una frase de él que me encanta y que dice: especial, lo que tengo de especial son unos padres y un entorno que han luchado porque sea lo más autónomo posible. Y a mí me encanta esta reflexión que él hace, porque en educación especial, en la atención a la discapacidad, pues muchas veces hemos escuchado estos conceptos, ¿no? Como de que tienen necesidades especiales, que son personitas especiales, y algo que trabajamos mucho en educación especial es que recibe este nombre no porque haya unos que son especiales y otros que no lo sean, sino porque a través de la educación especial buscamos trabajar con estrategias específicas y especializadas. Y eso es precisamente lo que queremos compartirles el día de hoy. Pablo Pineda ha trabajado mucho en la reflexión del trabajo con la diversidad, el trabajo con la discapacidad, pero desde un modelo de atención social y en el marco del enfoque de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Hasta hace algunos años todavía, quienes trabajábamos en el ámbito pedagógico, trabajábamos con tablas de clasificación, ¿no? Y nos decían, ¿qué nivel tiene de síndrome de Down, ¿no? Y se manejaban como niveles de discapacidad intelectual, o mejor dicho, retraso mental. Y esto es algo que en los últimos años hemos visto de un punto de vista distinto. Las clasificaciones, las diferenciaciones físicas, anatómicas, genéticas, sí sirven de mucho y son muy interesantes, pero no en todos los contextos. En el contexto social, en el contexto educativo, estamos pugnando más por la atención a la diversidad sin que eso requiera clasificar a las personas como si se tratara de clasificar colores o clasificar tamaños. En una entrevista, siempre lo pongo yo de ejemplo, a Pablo Pineda le decían, bueno, Pablo, tú dices que no existen los niveles en el síndrome de Down,
pero claro que hay unas personas más afectadas que otras. O sea, tú eres un licenciado, pero hay personas que no logran hablar, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es que no hay niveles? Y él le contestaba muy abiertamente a la reportera y le decía, bueno, es que hay diferencias como en todo. También las personas que no tienen síndrome de Down, no todas son iguales. Y le dice él, ¿no? Como hasta en modo de broma, no, tú no eres precisamente Kate Moss, me parece que le dice el nombre de una modelo, ¿no? Y pues la que lo está entrevistando, pues dice, bueno, pues sí, ¿no? La verdad es que hay tanta diversidad en la población que no tiene síndrome de Down, como en la población que tiene síndrome de Down. Hay quien habla más y quien habla menos. Hay quien es más cariñoso y menos cariñoso. Y esos son precisamente los estereotipos que a través del modelo de atención social se buscan romper, ¿no? Platicábamos también mucho de esta situación de que ay, son eternos angelitos, son eternos niños, todos son un amor, todos... esto responde mucho a un estereotipo como que todos los mexicanos somos impuntuales o como que todos los ingleses son puntuales. O sea, puede que haya algo ahí de verdad y de tendencia, pero no es una determinación absoluta. Entonces, esta reflexión se me hace muy interesante porque precisamente como vemos en la breve reflexión de la siguiente diapositiva, la educación ahora estamos en un momento social en donde es un derecho. Hace todavía algunas décadas decíamos, a ver dónde me aceptan a mi hijo, a ver si puedo meterlo a una escuela. Y estábamos muy como papás de repente agradecidos de, ay, le dieron espacio, le dieron oportunidad. Claro que agradecemos siempre mucho a quienes trabajan con nuestros hijos con mucho cariño y con mucho esmero, pero la educación es un derecho. La educación es un derecho de todos los niños y todas las niñas, independientemente de las características que tengamos. Y aquí hay algo que también me gusta recalcar mucho, y que es el hecho de que el síndrome de Down, por ejemplo, es una de las características que tiene una persona, pero no le define en su totalidad. Así como yo puedo decir, yo soy de cabello rizado, eso no me define en mi totalidad. Aparte de tener el cabello rizado, soy muchas cosas más que eso. Y lo mismo pasa con el síndrome de Down. Es una característica más de un sujeto sumamente complejo y maravilloso que tenemos que ir descubriendo para poder trabajar. Y bueno, pues si les parece bien, vamos a entrar de lleno en la sugerencia de esta conferencia, que son algunas estrategias y algunas herramientas que nos puedan ser muy útiles. Ya mayoría de ustedes ya sabe, el síndrome de Down pues es debido a una situación de una anomalía cromosómica, por la que los núcleos de las células del organismo humano, en lugar de 46 cromosomas, tienen 47 cromosomas, y este cromosoma extra pertenece a la pareja 21. Precisamente ya no es una pareja, es un trío, y por eso es que también se le conoce como trisomía 21 al síndrome de Down. Es muy interesante también platicar respecto a cómo sucede esto a nivel genético, pero vamos de lleno a lo que yo creo que nos puede ser muy útil y muy interesante en esta charla, que son las estrategias y las herramientas. ¿Qué sugerencias podemos comenzar a hacer? A mí una sugerencia que me gusta mucho y que me centro mucho en eso es brindar oportunidades de experiencias tan variadas como sea posible, que fomenten la curiosidad y que sobre todo aprovechemos los hechos que ocurren a nuestro alrededor. Eso es sumamente importante, porque a veces queremos que los niños aprendan solo dentro de un consultorio o dentro de un salón de clases, a través de una manera como muy formal, con cuaderno, con lápiz. Incluso en este momento que estamos viviendo la cuarentena, muchos papás dicen, ¿qué trabajo le pongo a mi hijo para que aprenda? Lo más enriquecedor se aprende en la vida cotidiana. Aprovechar todos los hechos que suceden a nuestro alrededor le puede dar al niño y a la niña a entender muchísimo mejor los conceptos. Por ejemplo, ponía yo una situación que me tocó vivir en una escuela.
donde estábamos a la hora del recreo y estaba un chiquito que vamos a ponerle Carlos, ¿no? Entonces Carlos estaba junto con todos sus compañeros a la hora del recreo, pero pues ya saben quienes son docentes, de repente los recreos, todos los niños al mismo tiempo, pues uno tiene que prestar atención a mil cosas, ¿no? Entonces Carlos me señalaba que quería algo del estante que no alcanzaba y y yo no lo entendía y con mil cosas que hacer, ¿no? Entonces Carlos me jalaba el pantalón y me decía yo, Carlos, es que no te entiendo, esto de acá, no, esto de acá tampoco, dame un segundo para resolver lo demás y regreso contigo. Entonces él entró de verdad en desesperación y me gritó, ¡carro! Y señaló al carro que estaba arriba del estante, ¿no? Se supone que Carlos no sabía hablar y mucho menos pronunciar la R, pero en ese momento que le fue necesario en su vida real, o sea, no era como una cosa simple de sentarse frente a la terapeuta e intentar decir la R, era que si él no decía carro, no se le iba a dar ese carro y capaz que alguien se lo ganaba, ¿no? Entonces, los hechos que suceden a nuestro alrededor, rescatarlos y ahí colocar lo pedagógico es sumamente recomendable para chicos y chicas con y sin síndrome de Down, pero ahorita que nos estamos enfocando, les puede ayudar mucho. El seguir el camino de una hormiga, el platicar a dónde se va el agua cuando cae por la coladera, de dónde viene el agua, cómo es que llega la luz a nuestras casas, acerca de los juguetes, o sea, hay tantas cosas en la vida cotidiana que podemos retomar y eso es súper recomendable. También preferir el trabajo en periodos cortos y poco a poco irlo prolongando. Los adultos casi siempre vamos muy rápido y necesitamos como que jalamos a los niños a esos ritmos que tenemos. Ahora en las clases virtuales esperamos que los niños se sienten frente a una computadora 4, 5, 6 horas al día y presten atención continua y eso no va a suceder porque ningún cerebro funciona así. Ni siquiera el de los adultos. Pero el de los adultos, bueno, encontramos algunas estrategias y hacemos lo posible. Con los niños no. Entonces, es mejor periodos de trabajo cortos, son mejor 5 minutos de buena atención enfocada que media hora entre que se para el baño, toma agua, juega con el lápiz, hace notitas, etcétera. Entonces, trabajar con ellos en periodos cortos es mucho más recomendable y claro que poco a poco con la edad y el trabajo se podrán ir prolongando. Muchas repeticiones de las tareas y las actividades que hagamos también son muy recomendables porque a veces como adultos damos un tema por visto y saltamos al otro y al otro y al otro y no profundizamos lo suficiente en cada uno de ellos. Entonces repetir muchas veces las tareas realizadas les van a ayudar a recordar cómo se hacen y para qué sirven. Esto pasa mucho, por ejemplo, en las películas. Quienes somos papás, quienes somos mamás, sabemos que un niño se puede chutar 50 veces la misma película. ¿Por qué? ¿Por qué no les aburre? Pues porque cada que ven la película, de primer momento, imagínense a un niño de 3 años viendo una película, le entiende al 10%. Y el otro 90% no lo alcanza a captar, pero con cada repetición va captando más datos, la historia va teniendo más congruencia, más sentido, y aparte puede predecir lo que viene y eso reduce su ansiedad. Entonces, por eso los niños repiten, y repetir las actividades muchas veces también es útil. Darles la oportunidad de resolver situaciones de la vida diaria. Y esto pasa mucho, por ejemplo, en los consultorios médicos o en los consultorios psicológicos o con las maestras, que le preguntamos algo directamente a los niños y a veces contestamos los papás, ¿no? Oye, Carlitos, ¿cómo has estado? ¿Que te dolió tu pancita? Ay, sí, maestra, fíjese que es que comió tal y tal y tal, y ya Carlitos no contestó, ¿no? Y eso es muy enriquecedor porque nos dan mucha más información, pero también hay que darles la oportunidad a los niños de contestar, ¿no? Hay por ahí hasta un chiste que dice, bueno, ¿y a usted qué le duele? Como en un consultorio médico, ¿no? ¿Y cuál era la molestia de usted? Dile al doctor que te duele el estómago, ¿no? Y ya se trata de un adulto y es la mamá quien le va diciendo qué decirle al médico. Entonces, estas cosas pasan mucho con los niños y pasan mucho con los niños con alguna discapacidad. Hay que darles la oportunidad de responder y resolver los problemas, estar siempre cerca y acompañando,
pero confiando en que son capaces de resolver. Y esto es algo que también decía mucho María Montessori, ¿no? No hagas por un niño lo que él podría hacer, porque se le está robando esa oportunidad de aprendizaje. Y va muy relacionado con el siguiente punto. Las responsabilidades en casa, las tareas domésticas, no solo son importantes porque fomentan la responsabilidad, también son importantísimas para la autoestima. ¿Por qué? ¿Por qué para la autoestima? Bueno, porque solamente una persona que confía en mí me va a, ahora sí que va a sonar redundante, pero me va a tener la confianza de responsabilizar por algo. Si yo creo que mi hijo es capaz de llevar los platos de la mesa a la cocina, entonces voy a depositarle, le puedo colocar o podemos organizar que tenga esa responsabilidad y el niño va interiorizando que es capaz. Pero ¿qué pasaría si nosotros mismos en el trabajo? Si nosotros mismos en el trabajo decimos, ¿yo qué hago? ¿No? ¿Yo qué ayudo? ¿Prendo la computadora? No, Pati, tú tranquila, tú sentada, tú no te esfuerces, porque igual y ni la sabes prender y nada más la vas a descomponer. Bueno, ¿ayudo a servir el café? No, Pati, te puedes quemar, eso es muy peligroso para ti. Tú sentadita, tú no hagas nada, no te preocupes. ¿Guardo el material? No, Pati, de todas maneras yo lo tendría que guardar después por ti porque no sabes dónde va cada cosa. Al principio uno dice, qué padre que no me pidan gran cosa, pero después uno va interiorizando el que no seré bueno para esto, no seré apto. Y entonces cuando yo empiezo a trabajar responsabilidades con los niños de una manera lúdica, de una manera agradable, no como castigo, entonces los niños también saben que hay confianza y que son capaces. Por eso es tan recomendable. Niños desde 1 año ya pueden tener responsabilidades en casa. Niños menores de 1 año pueden tirar su pañal a la basura o colocar su pañal sucio en la basura, en el cesto de bote, en el cesto de pañales ecológicos si lo manejan así, o pueden limpiar incluso con un trapito el lugar donde comió. O sea, desde pequeños se pueden estar fomentando estas responsabilidades que les van a hacer bien en todos los sentidos. No podemos pensar en un hombre o en una mujer de 40 años que sea capaz de limpiar el desastre que haya generado una decisión, la consecuencia de una decisión, si no fue un niño de 5 años que pudiera limpiar la leche que tiró o los juguetes que dejó regados. Entonces esto a veces esperamos verlo ya que somos adultos, pero se trabaja desde niños. Y algo que nos preocupa mucho a quienes tenemos familia con síndrome de Down es qué van a hacer el día de mañana que nosotros no estemos. Y la autonomía y la autosuficiencia no va a llegar sola de un día para otro. Lo podemos ir trabajando desde que son muy pequeños. Y siempre, siempre, siempre muchas oportunidades de éxito. Secuenciando muy bien las dificultades. Si nosotros no conocemos bien el momento del desarrollo en que está el pequeño o la pequeña y le ponemos actividades sumamente complejas, lo que vamos a hacer es que se frustre y que crea que no es capaz. También, si le ponemos actividades muy elementales, se va a aburrir y se va a desmotivar. Entonces, por eso es bueno también el acompañamiento de un profesional que nos pueda indicar en qué momento del desarrollo está el pequeño y a partir de ahí hacia lo que puede lograr. Entonces, vamos a pasar a algunos otros puntos muy relevantes en la siguiente diapositiva y que lo mismo los podemos trabajar desde las primeras edades, los primeros años de edad en la vida de los chicos. Repito, ya sea que trabajemos como terapeutas, docentes o como papás o mamás. Siempre, siempre propiciar mucho la comunicación. A veces también hay muchas mamás, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos con bebés, muchas mamás que nos dicen, pues ¿para qué le hablo si de todas maneras no me contesta? O ¿para qué le hablo si él no sabe hablar? Bueno, la lengua se desarrolla en la socialización, el lenguaje se desarrolla socializando. Por eso es muy importante estimular en todo momento la conversación, con preguntas como el qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, para qué lo vas a hacer,
dónde, con qué materiales, te gusta mucho, y todas las preguntas que podamos hacer en donde el niño se sienta estimulado a comunicarse. Todo esto puede ser de forma clara y precisa, pero siempre invitando a la comunicación. Propiciar que tanto el uso de la lengua escrita como de los números se dé siempre con actividades significativas y lo mismo en su contexto. No es lo mismo que yo le enseñe al niño la grafía del número 5 a que se la aprenda de memoria, a que el niño tenga que asegurarse de que le toquen 5 galletas. Hay niños chiquitos de verdad que logran, no saben contar, pero saben que ahí no son 5 galletas. Les falta una o les falta 2. Y a través de esas actividades es súper enriquecedor porque se apropian de ello de una manera diferente. Y es que nunca en la vida vamos a encontrarnos a un 4 caminando por la calle o a una letra G cruzando la avenida, ¿no? Son conocimientos muy abstractos y que si no lo llevamos a un sentido útil y práctico, su enseñanza se complejiza mucho. Entonces, una estrategia que podemos realizar, sobre todo en casa, en este momento de cuarentena que seguimos guardados en casa, es el ambiente alfabetizador. Eso quiere decir colocar los nombres de diferentes objetos en la casa. ¿Eso para qué ayuda? Ayuda a que el niño se vaya familiarizando con la lengua escrita, entendiendo sus relaciones. Por ejemplo, colocando una etiqueta al refrigerador, con la palabra refrigerador. Mesa, silla, piso, cama. Y entonces el niño puede empezar a hacer asociaciones. Refrigerador es una palabra muy larga, con muchas letras y que también suena más larga, a diferencia de mesa, que es más corta y también tiene menos letras. Pueden empezar a relacionar los sonidos, este uso social, los números, ¿no? No es lo mismo que yo le ponga a hacer planas del 5 a que sepa que en el canal 5 sale la caricatura que le gusta y le apriete al número 5, a que sepa que hay un horario para ciertas cosas, a poner los números en el microondas. Entonces, todo este uso de los números y sus relaciones y las letras, la lengua escrita, pero en la vida real, nos van a ayudar muchísimo. El uso del nombre propio es muy útil, que reconozca su nombre propio y a partir de ahí lo empiece a diferenciar del nombre de mamá, de papá, que lo identifiquen sus pertenencias. Es muy útil empezar con el nombre propio. Realizar muchos ejercicios, muchos previos al desarrollo de la lectoescritura convencional. A veces como terapeutas, yo creo si nos están viendo profesionales de esta área o como docentes, nos llegan muchos papás requiriéndonos ponerles ya como ejercicios de escritura a niños desde 2 años o 3 añitos, 4 añitos. Hay mucho que trabajar antes, porque ¿cómo el niño va a poder distinguir si el palito de la B va a la derecha o a la izquierda, si en su propio cuerpo no sabe dónde está la derecha y la izquierda? O si no sabe dónde es arriba, abajo, adentro, afuera, o muchos o pocos, etcétera. Entonces, los juegos, el niño aprende a través de juego, a través de actividades lúdicas, divertidas, momentos de juego solo, donde el niño dirija su propio juego, son muy importantes, y también un juego con una intención más pedagógica va a funcionar mucho. Entonces, ejercicios de ubicación espacial, lateralidad, arriba, abajo, adentro, afuera, grande, chico, le van a ayudar mucho previo a la adquisición formal de la lectoescritura. También es muy importante trabajar actividades de autoconocimiento. El autoconocimiento es el primer paso para avanzar hacia la autoestima. ¿Por qué? Pues porque yo no puedo amar a algo que no conozco, básicamente. Entonces, a veces creemos que nos conocemos muy bien, pero no siempre es tan así. Por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con los niños un manual de datos personales, o sea, hacer como un álbum de datos personales y que abarque de todo, desde así, cuántos ojos tengo, cómo es mi cabello, la forma de mi boca, y otras preguntas que a veces ni los adultos sabemos. ¿Cuántos dientes tengo? ¿Cuántos arriba y cuántos abajo? ¿Tengo pecas? ¿Tengo lunares? Y ya yéndonos a
cosas más profundas, qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, en qué cosas soy bueno, qué cosas me divierten. Todos estos ejercicios de autoconocimiento son muy útiles porque sobre todo los niños con discapacidad están muy acostumbrados a que sean terceros quienes definimos quiénes son. Vivimos construyéndoles informes, reportes, evaluaciones, pero ¿qué hay de ellos? ¿Qué hay de cómo se miran ellos? Eso es súper, súper importante. Propiciar, y algo ahí que quiero enmarcar mucho es propiciar el juego, la lectura, los deportes, las artes, la convivencia social, pero por el mero placer de realizar esas actividades. Porque los chicos, las chicas con discapacidad, con síndrome de Down, están de repente acostumbrados a que todo tiene un sentido terapéutico, rehabilitatorio, clínico o pedagógico. Todos sus juguetes son para que aprenda a leer, todas las actividades son para que favorecer su tono muscular, todas las lecturas son para que avance en la lectoescritura, ¿no? Entonces, ¿qué hay de este placer de leer por el placer de leer? Solamente cuando realizamos las actividades con placer, las hacemos de forma voluntaria, podríamos estar hablando de un aprendizaje para toda la vida. Si mi niño no disfruta leer, lo que va a pasar es que cuando no haya mamá, o no haya maestra, o no haya terapeuta, no va a leer. Pero si trabajamos el disfrute de la lectura, va a leer aún estando solo. Entonces, todas estas actividades, la socialización, los deportes, por el mero placer de realizarlo, es muy importante y a la vez les va a ayudar en muchas otras dimensiones, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a ver algunas estrategias ya mucho más específicas, mucho más especializadas. Hay muchas formas de trabajo, pero el día de hoy les queremos compartir tres estrategias específicas para trabajar con población con síndrome de Down. Uno de ellos es el método de lectoescritura de María Victoria Troncoso y Mercedes del Cerro, que es mucho más conocido como el método Troncoso. El método Troncoso es un método para enseñar, para trabajar lectoescritura con un enfoque global. Esto quiere decir de lo general a lo particular, porque a mí no me sirve de mucho que el niño sepa que la A es A, si no puede encontrar sus pertenencias, las pertenencias que tienen su nombre, ¿no? Entonces, empezamos de lo general a lo particular, trabaja con las palabras que son más familiares para los niños y de una manera muy, muy social. Es un método muy trabajado y muy recomendado para educación especial, también en general para cualquier niño y niña, pero para síndrome de Down ha sido muy trabajado. Entonces, en nuestras redes sociales, en las redes sociales de SINRE y de una servidora, van a encontrar los materiales completos para descargar. Esta es una aportación que SINRE nos realiza y que les agradecemos mucho porque colectar los materiales no es a veces tan sencillo. Entonces, en las redes sociales de SINRE van a poder acceder a estos contenidos. Lo mismo la estrategia Aprendiendo a Contar. Es una estrategia maravillosa creada en los Centros de Atención Múltiple de la Ciudad de México, partiendo ahora sí que de discapacidad intelectual para discapacidad intelectual. Trabajando mucho, la parte, prácticamente el lema es aprender a contar contando. Aprender a contar contando a través de situaciones pedagógicas. Se conforma de dos cuadernillos. Un cuadernillo es el cuadernillo de evaluación y otro cuadernillo el de situaciones pedagógicas. Entonces, a través de toda la lectura que realicen de esos materiales, van a tener una idea mucho más clara de la propuesta, que es esto que platicábamos de el uso de los números en la vida cotidiana, pero con una propuesta metodológica bastante secuenciada y bastante ordenada. Entonces, es un material sumamente recomendable. Y una tercera estrategia específica son los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, los SAC. Todo esto es muy recomendable que se trabaje, de hecho así debe de ser, de la mano con un terapeuta de lenguaje o un terapeuta en comunicación humana que les va a poder
comentar de las diferentes opciones que hay. Yo de manera personal he trabajado mucho, por ejemplo, la lengua de señas. En nuestro caso, la lengua de señas mexicana, no como sistema alternativo, sino como sistema aumentativo. A veces cuando vemos que la edad va avanzando y por alguna situación fisiológica, orgánica, la comunicación verbal no está avanzando tan rápido, hay otras cosas de las que podemos echar mano. A veces nos dicen, pero ni de loco vayas a llevarlo a lengua de señas, o ni de loco vayas a llevarlo a que ejercicios de terapia de lenguaje. Lo que yo acá puedo recomendar a los profesionales, ¿no? Siempre es mantenernos en comunicación transdisciplinaria, porque entre disciplinas podemos trabajar muchas cosas, y a los papás que busquen muchas opciones, busquen otras opiniones. No siempre, a veces nos casamos con un solo docente, terapeuta, maestro, y hay mucho que podemos conocer al respecto. Háganse mucho de redes de papás. Hay papás, redes de papás de niños con síndrome de Down, donde publican, bueno, a mí me funcionó esto, a mí esto no tanto, pero está esta opción, esta otra. Entonces, no es aquí para decir ni uno ni otro. Yo personalmente estoy muy orientada hacia trabajar todas las dimensiones posibles y con todos los profesionales posibles sumando, pero siempre hay muchas posibilidades, y los SAC también son una alternativa muy viable para niños y niñas con síndrome de Down. Para ir cerrando esta conversación, me gustaría también siempre destacar, siempre enfocarnos en la parte del autoconocimiento de los niños y las niñas con síndrome de Down y los jóvenes con síndrome de Down. Esta parte de el enfocarnos hacia las capacidades, hacia lo que sí se puede hacer. Prácticamente, y yo creo que aquí los docentes y los terapeutas podrán coincidir mucho, pero también los papás y las mamás, prácticamente todos los reportes, informes se hacen orientados hacia lo que el niño o la niña no pueden hacer. No sabe leer, no se comunica verbalmente, no establece contacto visual, no. A mí, ¿de qué me sirve saber qué no hace, no? Igual me da referencia, pero yo en un currículum, si yo voy a enviarles a ustedes mi currículum, yo no voy a poner todo lo que no sé hacer. No sé preparar mole, no sé cambiar una llanta, no sé peinar a mi hija, ¿no? O sea, ¿de qué sirve lo que no? Pero en mi currículum, lo que sí puedo poner y les puede ser muy útil es lo que sí sé hacer, con qué sí cuento, qué me puedo sumar con ustedes. Y entonces, a partir de mis fortalezas también puedo trabajar mis áreas de oportunidad, pero siempre destacando lo que sí se puede hacer. Todos somos buenos en algo, y aquí la atención a la diversidad es precisamente eso, las distintas miradas, no hacia lo que yo como adulto creo que el niño o la niña debe hacer y aprender, sino como compañeros de camino, acompañando y trazando esto juntos. En la siguiente diapositiva, pues vamos a ir ya cerrando, vamos terminando esta conversación que espero que les sea agradable y útil. Quisiera yo cerrar con una reflexión generada por Helen Keller. Helen Keller fue una niña, creció, llegó a la edad adulta y sordo-ciega. Y en sus primeros años de vida prácticamente vivía ella encerrada en sí misma, porque imagínense, hace ya bastantes décadas, la situación era completamente distinta, y bueno, al ser sorda y ciega, esta posibilidad de interacción los primeros años de su vida. Pero llega a su vida su institutriz, su educadora, Annie Sullivan, que empieza a proponerle distintas formas de acercarse al mundo, y ella dice que en alguna ocasión su maestra le mete la mano al agua. Helen Keller siente el agua cayendo en su mano y la maestra le hace la seña de agua. Y dice Helen Keller, en ese momento para mí se abrió el mundo, lo comprendí todo. Comprendí que cada cosa que sentía tenía una palabra, una forma de comunicarse. Y ella tiene esta frase maravillosa que me gustaría con esto cerrar. Y dice, no soy la única, pero aún así soy alguien. No puedo hacerlo todo, pero aún así puedo hacer algo. Y justo porque no lo puedo hacer todo, no renunciaré a lo que sí puedo hacer.
Entonces nosotros como docentes, como terapeutas, como educadores, como padres, podemos acompañar a nuestros hijos a ser conscientes todo lo que pueden hacer y partir de ahí hacia adelante. Y bueno, pues en las siguientes diapositivas no es más que agradecerles su confianza, agradecerles sus tiempos, invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, Sinre Morelos, con un gran contenido para ofrecer en esta temporada y de aquí en adelante, y también con maravillosos especialistas que van a poder orientarles. Y personalmente, Patricia Curiel, terapeuta infantil, así me encuentran también en Facebook. Agradecerles siempre su confianza, siempre su tiempo. Gracias por compartir estos espacios donde construimos conocimientos para todos. Muchas gracias a Sinre por este maravilloso espacio, y bueno, pues esperamos que sea de utilidad esta conversación para ustedes y que podamos seguir en contacto construyendo para transformar realidades. Les mandamos muchos saludos. Muchas gracias, Sinre, y gracias a todos.